Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de PROM Argentina titulada Indicadores clave para optimizar tu desempeño exportador. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Jimena Grané, consultora en comercio internacional y negocios. Gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra a Jimena. Buenos días a todos. Bueno, gracias por sumarse a este webinar. Gracias, Juan, por la presentación. Y casualmente estuvimos hablando hace unos minutos, terminando de arreglar toda la parte técnica, que si bien es un tema que atrae o llama principalmente a aquellos que tienen negocios exportadores, en realidad es aplicable para cualquier tipo de negocio que maneje ventas, porque los conceptos que vamos a ver durante la charla lo vamos a poder extrapolar tranquilamente, así que va a estar muy interesante no solo para aquellos que ya están comenzando con que ya realizan actividad exportadora, sino también para aquellos que tienen la intención, como para ir viendo algunos conceptos y temas importantes para gestionar mejor nuestro negocio. A mí siempre me gusta comenzar un poco presentando el recorrido de temas que vamos a ir viendo durante la próxima hora para que nos vayamos organizando y ubicando en la medida que vayamos charlando. Primero lo que vamos a ver es qué es esto del desempeño exportador. ¿Qué hablamos cuando hablamos del desempeño exportador? Lo vamos a ver como un concepto, lo vamos a ver como un concepto multidimensional. Vamos a recorrer cada una de sus dimensiones para analizar bien de qué se trata hacia la raíz del concepto. Vamos a ver también algunos indicadores, tres específicamente, indicadores comerciales, indicadores logísticos e indicadores financieros. Vamos a ver algunos casos prácticos y ejemplos como para poner sobre la mesa estos indicadores que vamos a estar recorriendo. También vamos a ver algunos errores frecuentes que ocurren cuando realizamos mediciones o cuando tomamos indicadores de gestión. Eh, Posteriormente vamos a ver dos hojas de ruta, son como algo así como ejemplos o como guías que podemos tomar para el caso de aquellos negocios que no están utilizando indicadores de gestión y que necesitan comenzar a medir ventas, exportaciones, y otros para aquellos que ya realizan este tipo de práctica, pero necesitan completarla o afinar un poquito más la gestión. Y por último, por supuesto, vamos a hacer un cierre de ideas como para redondear la charla y llevarnos los conceptos más importantes. Así que vamos a comenzar. Primero, está bueno hacer una reflexión o una autoevaluación y decir, bueno, ¿qué estoy usando yo? ¿Qué métricas estoy tomando yo para evaluar las exportaciones? Es decir, ¿qué información estoy tomando? ¿Qué base de datos estoy teniendo en cuenta? ¿Qué tipo de información es información confiable, es información fiable para evaluar mi negocio exportador? Segundo, ¿cómo sé yo si mis exportaciones funcionan? ¿Qué parámetro estoy tomando yo para decir me está yendo bien o me está yendo mal? Tercero, ¿estamos midiendo operaciones? Es decir, ¿estoy midiendo cuánto vendo, a qué países vendo, cuántos clientes tengo o estoy midiendo resultados? ¿Estoy midiendo cuánto aporta esa exportación a mi negocio hacia adentro? Y por último, y muy importante, ¿para qué medimos? ¿Para qué estamos usando indicadores? ¿Lo estoy usando para contarle al vecino? ¿Lo estoy usando para motivar a mi equipo? ¿O lo estoy usando porque es una tarea que tengo que hacer un checklist a fin de mes y decir, bueno, ya medí los indicadores, lo guardo en una carpeta y lo meto en un cajón? ¿Para qué estamos midiendo? Estas preguntas está bueno que las vayamos teniendo presentes a lo largo de toda la charla como para ir desmenuzándolas un poquito y llegar a un resultado que sea más provechoso para nuestra gestión. Entonces, ¿yo qué estoy midiendo? Volumen de ventas, ya sea en moneda, ya sea en toneladas, ya sea en cantidad de bultos. Estoy midiendo cantidad de operaciones, estoy midiendo cantidad de mercados, cantidad de clientes, cantidad de contenedores, cantidad de camiones. ¿Cómo estoy midiendo yo hoy mis exportaciones?
Lo primero que tenemos que decir es que medir volumen no es medir resultados. A ver, es medir resultados, pero no en su totalidad. No me alcanza medir el volumen para decir si me está yendo bien o mal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender más que ganar más. Yo puedo estar vendiendo un montón, pero estar ganando muy poco. De la misma manera que yo puedo estar exportando a muchos países, a muchos clientes, a muchos destinos y no estar exportando bien. Eso es lo que vamos a estar respondiendo durante la charla. Exportar no es lo mismo que tener un buen desempeño exportador. A ver, y por acá voy a ser un poco extremista con las definiciones, porque podemos decir que exportar es como la actividad, es operar, es realizar la venta, es despachar un producto, es realizar trámites, es contratar operadores, es manejar tiempos, negociar tarifas, y el desempeño se relaciona más con cuál es el impacto real que tiene esa exportación hacia mi negocio. ¿Cómo puedo yo apalancarme en el resultado de esa exportación para hacer crecer mi negocio luego? Es como pasar de la lógica de decir cuánto vendí a cuánto aportó. Y a este ejemplo vamos a volver más adelante cuando veamos el concepto multidimensional del desempeño exportador. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos muchas empresas que exportan, pero quizás muchas de ellas no tienen claro su margen, reaccionan tardes ante los desvíos o no ponderan extra costo. Es decir, tenemos un extra costo, tenemos una situación particular que resolvimos y quedó ahí, no lo sumé a mi costeo estándar, no me pregunté qué pasó, cuáles fueron las causas, no establecí ninguna metodología para que no me vuelva a ocurrir. Eso puede pasar habitualmente. Entonces, en conclusión, tenemos negocios que muchas veces crecen en volumen, pero no en rentabilidad, que quizás exportan a muchos mercados o tienen una gran cartera de clientes, pero tienen una alta concentración y dependen de un solo mercado o de muy pocos. Es decir, venden al exterior, pero muchas veces les cuesta explicar los resultados. Sí vendo, pero no sé cuánto me está quedando. Sí vendo, pero no tengo claros cuáles son mis costos. Exportar no va a garantizar los buenos resultados. Como decíamos en un inicio, porque yo venda mucho no implica necesariamente que yo vaya a ganar mucho, ni que yo exporte más, implica que yo estoy exportando bien. Exportar no garantiza buenos resultados. Lo importante acá, o lo que nosotros queremos hacer foco hoy con esta charla, es que lo que más interesa es analizar el desempeño en términos de rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto completa el concepto multidimensional de lo que es el desempeño exportador con las tres patas. Rentabilidad, por un lado, estamos hablando, por supuesto, de el resultado económico neto, el margen real, el resultado que a mí me queda por mercado, el margen que a mí me queda por cliente, inclusive también lo podemos tomar por línea de producto, por ejemplo. En cuanto a la eficiencia, estamos hablando con lo que tiene que ver la optimización de los recursos, cuál es mi estructura de costos, mis costos logísticos y operativos, cómo reacciono yo ante cumplimiento de plazos establecidos, ya sea por un mercado, por el tipo de industria o por mi cliente en específico, cómo manejo yo la repetición de errores, aprendo de los errores o los errores ocurren y quedan ahí y seguimos adelante. Y como tercer pata tenemos la sostenibilidad. Esto de mantener la venta o mantener la exportación en el tiempo, esto de escalar sin fracturas, que yo pueda crecer en mi negocio, crecer en volumen de ventas, pero sin afectar los procesos internos y que yo pueda tener una respuesta de calidad y una operación eficiente hacia mi cliente. También tiene que ver con analizar qué mercados aportan margen, cuáles son los mercados que lo diluyen, es decir, cuáles son aquellos mercados o productos o línea de productos cuyo precio acompaña la estructura de costos que yo tengo establecido, qué mercado se puede sostener en el tiempo, qué mercado se está estancando, si yo tengo ventas cíclicas en algún tipo de zona geográfica, qué operaciones consumen más recursos, y acá todos, si yo lo digo a todos, se nos va a venir a la cabeza que todos tenemos un cliente que nos exige plazos más en específico o nos pide salir un poco del procedimiento habitual y tener
determinado manejo del flujo de la información a lo que es el resto de los clientes. Tenemos, pueden ser industrias o tipo de producto o mercados en específico que requieren más trabajo, más tiempo de dedicación para cumplir la parte documental, por ejemplo. Esto es parte de analizar el desempeño exportador también. ¿Qué parte del resultado es repetible y cuál es circunstancial? Yo puedo decir, sí, vendí al mercado, empecé a vender en este mercado, pero sí, ¿es una venta que va a crecer? ¿Es una venta que se sostiene? ¿O es algo que ocurrió coyunturalmente por algo particular y yo justo entré a ese mercado y no se va a volver a repetir? Esa es la diferencia un poco entre lo que es exportar y lo que es analizar el desempeño exportador. Es entender qué parte de la exportación construye negocio, qué parte de la exportación a mí me permite apalancarme, como decíamos hoy, me permite reinvertir en mi negocio hacia adentro y qué parte solo genera movimiento de papeles, solo genera movimiento de producto. Es una diferencia de concepto que para los que trabajamos en la gestión de los negocios está bueno entender y empezar a manejar eh, más profesionalmente. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Tres dimensiones: comercial, operativa o logística y financiera. Vamos a ver tres indicadores de cada una de estas dimensiones, yendo por ahí de lo más simple a lo más complejo, si se quiere de alguna manera. Para el caso de la dimensión comercial, vamos a ver qué se vende a quién y cada cuánto. ¿Para qué? Porque, a ver, siempre que yo trabajo con indicadores, no tienen que ser solamente para cumplir informes o para llenar planillas, tienen que servirme a mí para tomar decisiones. Entonces, siempre que hablemos de un indicador o de una medición, vamos a hablar de qué decisiones me permite tomar a mí o para qué me van a servir. Entonces, dentro de lo que es la dimensión comercial, a mí me va a servir priorizar mercados o quizás priorizar clientes o priorizar líneas de producto, ajustar la estrategia comercial o redefinir el foco exportador. Es decir, me conviene hacer, poner más energía en este mercado o incluso también me conviene salir de este mercado a tiempo antes de que yo tenga una pérdida aún mayor. En la dimensión operativa logística vamos a ver cómo se ejecuta la exportación y con qué eficiencia, lo que me va a permitir a mí tener una mejor negociación con los proveedores o incluso una revisión de las reglas Incoterms. Y en cuanto a la dimensión financiera, voy a ver qué resultado económico me deja a mí la exportación. Que me, va a permitir, me permite conocer cuáles son aquellos mercados, detectar aquellas ventas. Buenos días a todos. Sí, estamos experimentando algunos problemas de conexión por parte de En Jimena. este periodo, Jimena, perdón, se te había cortado recién la conexión. Está medio entrecortado. Sí, a ver, ahora un creo que te segundo, vemos mejor. a ver si lo podemos solucionar desde acá. Ahora se ve fluido. Un segundo. Bien. Si no, de última lo que puedo hacer es desactivar la cámara para ver si mejoramos Podría y ser, que no se corte. podría ser tranquilamente. Sí. Una opción. Voy a volver a compartir la presentación. ¿Me decís, Juan, por favor, en dónde me quedé? ¿En dónde se cortó? A ver, pone la presentación y te digo.
Filmina 12 están diciendo acá en el chat. Perfecto, gracias. Ahí vamos. Dimensión comercial. Ok, retomamos desde ahí. Cosas técnicas que pasan. No estamos exentos, así que Sí, le pasa a es todo el una mundo. pena, pero bueno. No hay ningún problema. Ahora no me está tomando. A ver, ahí. Ahí, Ahí ahí estamos. estamos perfectos. Voy a desactivar la cámara, así evitamos que se vuelva a cortar. Bien. ¿Estamos bien entonces? ¿Ahora? ¿Todo perfecto? Perfecto. Listo. Bien, por las dudas, por si fue intermitente la conexión, empiezo, repasamos este primer indicador. Habíamos hablado de la evolución de ventas por mercado. Mm, para ver no el número exacto de cuánto yo exporté en un determinado periodo, en un determinado momento, sino ver cómo fue el ciclo, cómo es la comparación entre trimestres o entre meses para yo poder detectar aquellos mercados que están en crecimiento, mercados que están estancados o poder detectar puntualmente cuáles fueron las ventas ocasionales, por ejemplo. Esto también puede ser útil si yo trabajo, porque acá estamos hablando como siempre de muchos mercados o muchos destinos, pero yo puedo estar tomando este mismo indicador para un solo destino de exportación y analizarlo por cliente, por ejemplo. Ese tipo de análisis también es válido y se puede replicar. El segundo indicador es concentración de mercado. Vamos a ver que vamos como subiendo en el grado de complejidad, por decirlo de alguna manera. El segundo indicador tiene que ver con la concentración de mercados para ver qué grado de dependencia tenemos de nuestras ventas hacia uno o pocos mercados. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la concentración, mayor va a ser el riesgo comercial porque mi negocio se termina volviendo dependiente de un destino o de un cliente. Muchas veces pasa que tenemos cuatro o cinco clientes o cuatro o cinco destinos, pero un destino se lleva más del 50, más del 60% de la venta y eso implica un riesgo comercial alto porque ante un cambio de normativa, ante una inestabilidad económica o cualquiera sea de las variables exógenas que afecten la venta, mi negocio exportador se va a terminar cayendo. Entonces siempre está bueno tener presente el grado de concentración de mi mercado exportador. El cálculo va a ser las ventas del mercado X o del cliente X sobre las exportaciones totales y me sirve para tener conciencia de la vulnerabilidad de mi negocio ante cambios externos, ante cambios del mercado que puedan ocurrir. El tercer indicador comercial, estamos hablando de margen por mercado para medir la rentabilidad de cada destino al que exporto. Esto también se puede tomar para una línea de producto determinado. Si yo estoy manejando distintos tipos de producto, lo puedo analizar por cada una de las líneas. Eh, porque como dijimos en un principio, podemos facturar mucho, podemos vender mucho, pero me puede estar quedando muy poco margen o inclusive puedo estar destinando demasiados recursos o más recursos de lo que yo tenía pensado para poder llevar a cabo esta exportación. El cálculo va a ser el ingreso, lo que yo cobro, menos el costo asociado al mercado. Divido los ingresos. ¿Cuáles son los costos asociados al mercado? Yo tengo adaptaciones del producto o puedo tener que necesito una etiqueta especial, un envase especial o una documentación en específico por el tipo de industria. Y lo que tiene interesante este indicador es que si yo lo llevo de una manera correcta, lo llevo actualizado, yo estoy como obligado a tener actualizado mi estructura de costos.
Eso es lo que tiene de interesante este indicador. Siempre voy a tener actualizado mi costo real, no va a ser un costo estimado, sino que va a ser bien detallado y específico para cada uno de los mercados o para cada una de las líneas de productos si decido analizarlo de esa manera. En el ámbito de la operatoria logística, vamos a ver el indicador de costo logístico sobre valor FOB para ver cuál es el peso de las acciones logísticas en el precio de la exportación. ¿Por qué? Porque lógicamente impacta directamente en la competitividad, impacta directamente en el margen y también en las decisiones comerciales, es decir, en qué Incoterm me voy a apoyar yo para realizar la venta. El cálculo va a ser el costo logístico sobre el valor FOB. Tengamos en cuenta que hay que considerar todas las tareas o etapas dentro del proceso logístico. Fletes, seguros internos, gastos portuarios, almacenamientos intermedios. Y este indicador sirve si yo comparo el valor final entre mercados para saber qué costo logístico tengo yo para cada uno de los mercados y cómo pesa en cada uno de los precios FOB que yo voy a estar vendiendo. El segundo indicador, vamos a ver lo que es el desvío versus costos estándar para conocer el grado de previsión que tengo yo sobre el proceso. Eh, Esto ataca directamente a lo que es el extracosto de mi operación. Si yo tengo muchos desvíos o desvíos recurrentes, desvíos repetitivos, esto a mí me va a indicar que yo tengo falla en el proceso o falla en la estructura, en los procedimientos internos de mi equipo, o no tengo la planificación suficiente para cubrir ese mercado, o quizás también puede ser que no esté trabajando con los proveedores logísticos adecuados, que a mí me brinden toda la información que necesito, que estemos trabajando con un sistema de alarmas para cumplir, perdón, con determinados fechas límites, por ejemplo, y eso lleva a que yo termine pagando un extra costo. Entonces, la fórmula de cálculo va a ser el costo real menos el costo estándar, dividido el costo estándar, eh, y esto también puede ser útil o está bueno para verlo por categoría. Es decir, yo voy a tomar el indicador, voy a tener el resultado, pero decir, bueno, ¿en dónde está mi desvío? ¿Está en la parte de flete? ¿Está en la parte de gastos portuarios? ¿O son todos costos extraordinarios o costos documentales o de procesos con proveedores? Otro indicador, ahora vamos a ver ejemplos para ver un poquito más en detalle cómo entran en juego con datos ficticios, ¿no? Pero con casos concretos. Otro indicador sobre cumplimiento de plazos también se relaciona con la eficiencia operativa y la confiabilidad, porque si yo tengo retrasos hacia mi cliente, retrasos en la entrega, no solamente van a generar costos que yo no tuve contemplados al momento de tener un precio de venta, sino que también van a afectar la relación comercial que yo tengo con mi cliente. La forma de cálculo va a ser las entregas en plazo sobre las entregas totales. Y esto va a tener un impacto directo en la reputación comercial. Y está bueno hacer el ejercicio también de decir, bueno, ¿cómo estoy cumpliendo yo con mis clientes? Porque quizás yo tengo en mi cabeza que yo puedo cumplir con una entrega a 30 días y en realidad el análisis repetitivo de este indicador me indica que yo puedo cumplir en 40 días. Entonces eso me permite tener una negociación eh, más sincera con mi cliente al momento de establecer los, los plazos de entrega. El primer indicador de la dimensión financiera va a ser el plazo promedio de cobro. ¿Para qué? Para medir el tiempo promedio que yo tengo de todas las exportaciones que estoy manejando. Esto va a impactar directamente en el flujo de fondos, en el costo financiero de mis operaciones y en el riesgo crediticio. El cálculo va a ser días de cobro de las operaciones, si yo cobro a 30 días, si yo cobro a 45, si yo cobro a 90, dividido la cantidad de operaciones. Esto me da un plazo promedio de cobro. Esto yo lo puedo medir por cliente, si trabajo con distintos plazos de cobro, o lo puedo trabajar también por mercado o directamente por la cartera exportadora completa. El segundo indicador, margen teórico versus margen real. Para medir la diferencia entre lo que yo pensé
que me iba a quedar del negocio exportador y lo que efectivamente pude obtener. Esto me va a permitir, a través de analizar las causas o de estudiar los desvíos que yo tuve, los costos no contemplados, lo que yo no tuve en cuenta al momento de armar mi costeo, voy a poder determinar el impacto financiero y el impacto cambiario, porque son por lo general las causas más frecuentes de los desvíos en los márgenes teóricos versus los reales. Voy a tener en cuenta el cobro neto menos el costo total real sobre los ingresos. Y este valor es lo que yo tengo que comparar con el margen planificado. De esto tenemos un ejemplo que vamos a ver ahora en un ratito. Y el último indicador de la dimensión financiera es el impacto efectivo, sobre todo muy útil cuando yo trabajo con mercados volátiles en la parte cambiaria, en donde yo voy a tener la diferencia del tipo de cambio efectivo, ¿sí? Y el que yo consideré al momento de la fijación del precio. El tipo de cambio efectivo vamos a considerar como el tipo de cambio del cierre de cambio efectuado, el tipo de cambio que termino negociando con la mesa de dinero al momento de cambiar las divisas por los pesos. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos casos prácticos como para poner sobre la mesa estos indicadores. Caso número 1, tenemos una empresa que exporta a un país A y a un país B. Vemos que en el país A exporta 1.200.000 dólares, el 65% de sus exportaciones va hacia ese país, y el país B, con un importe muchísimo menor, solo el 22%. ¿Qué puede llegar a decir esta empresa? Esta empresa puede decir, el mercado A es nuestro mercado estrella, es a donde nosotros ponemos todas nuestras energías, pero ¿qué pasa si yo este escenario lo empiezo a desglosar y empiezo a ver qué margen tengo por mercado? Por ejemplo, país A podemos tener un margen del 7%, con una alta presión de precios, desvíos logísticos recurrentes y un mercado que tiene una mayor exposición cambiaria. Versus el país B, en donde yo tengo un margen del 14%, tengo menor volumen exportado, pero tengo mayor estabilidad económica y menores plazos de cobro. ¿Vieron cómo desmenuzándolo se da vuelta un poco la historia? Porque yo tengo que en el país B, si bien yo vendo mucho menor volumen, tengo un margen más alto y termino sacando una rentabilidad mayor. Entonces, ¿qué decisiones me habilita a mí a hacer este tipo de análisis? ¿Qué puedo trabajar yo en base a esto que estoy viendo? Puedo ajustar las políticas de precio del país A, tener un precio mayor para que mi margen aumente, evaluar si el crecimiento en el país A compensa el riesgo estructural o reequilibrar el foco comercial y decir, bueno, en vez de vender tanto al país A, voy a tratar de poner mi foco, poner mis energías en aumentar ventas, tengo un margen más amplio. Ejemplo número 2. Esto tiene que ver con la parte operativa logística. Supongamos que mi costo logístico estándar, el costeo, la estructura que yo tengo armada, son 2.800 dólares. Y resulta que el costo logístico real fue de 4.100. Yo tengo un desvío de 46%. ¿Qué puede llegar a decir esta empresa? Estamos haciendo todo mal, no sabemos los costos que estamos manejando, eh, pero si yo voy a las causas, no me quedo con esa información, yo voy a las causas, le doy contexto, empiezo a investigar, a averiguar, me puedo dar cuenta que quizás yo tuve dos reprocesos de BL, tuve dos fallas de comunicación, no información inexacta al momento de la declaración de embarque, tuve un almacenaje no previsto y resulta que justo en esta última operación entró en vigencia una nueva norma que me exige un documento en específico y yo la verdad que no sabía, no lo tuve en cuenta y me cae a mí en esta operación como un extra costo. ¿Qué puedo hacer yo en mi gestión? ¿Qué decisiones puedo tomar yo a raíz de este estudio? Puedo hacer armar un costo estándar más realista, es decir, incorporar aquellas cosas como por ejemplo este documento que ahora está pidiendo este mercado para esta industria, lo incorporo dentro de lo que es mi costo estándar. Puedo definir un responsable operativo, una persona encargada de revisar las operaciones, revisar los costos para mantener eso actualizado.
puedo también evaluar la calidad de servicio de mis operadores logísticos, porque quizás ese almacenaje no previsto que yo tuve fue por falta de información o falta de aviso de mi forwarder, o yo no tuve muy en cuenta en detalle el plazo que me habían establecido para retirar el contenedor, por ejemplo. Y también otra cosa que a mí me habilita es revisar el Incoterm de venta en mercados específicos. Si yo estoy trabajando con un Incoterm y entrego el producto en destino y yo me doy cuenta que la verdad que mi equipo todavía no tiene la experiencia o quizás yo no tengo los operadores, no me puedo apoyar en operadores confiables para llegar hasta ese país, quizás yo tenga que revisar y decir, bueno, voy a vender a un Incoterm que sea con entrega en origen, por ejemplo. Estas son todas decisiones que a mí me habilitan realizar este tipo de análisis en profundidad sobre las causas de los resultados de los indicadores. Caso número 3. Una empresa analiza el resultado de su última exportación y tiene un margen esperado del 12% y el margen real, el resultado fue del 9%. Pero si analizamos los desvíos, nos encontramos con un costo financiero no contemplado del 2% menos y una diferencia cambiaria del 1% menos. ¿Qué decisiones puedo tomar yo en base a esto? Y la incorporación de ese costo financiero a la cotización, cargárselo al precio, diríamos, ¿no? Acortar el plazo promedio de cobro para reducir esos costos financieros extra. Y me puede servir también simular márgenes con distintos escenarios cambiarios, ¿sí? Para yo quizás ajustar los precios hacia mi cliente y que no tenga tanto desvío entre el margen esperado y el margen real. Y el último caso, el último ejemplo que vamos a ver, se trata de una empresa que exporta a 4 destinos. Y tenemos los resultados de las ventas del trimestre 1, 3 millones, trimestre 2, 3 millones 300, con un resultado de 10% más. ¿Qué puede decir esta empresa? Estamos creciendo bien, estamos creciendo en ventas, tenemos un 10% positivo de resultado entre los trimestres, me está yendo muy bien. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a desglosar los resultados por mercado? Entonces yo tengo los 4 destinos con las ventas por trimestres, con el share de cada uno de esos países, tenemos el 33, el 27 y el 20% cada uno de los países E y D. Y tenemos los resultados del segundo trimestre también con los share y con la variación. Si nosotros vemos en detalle, empezamos a ver destino por destino, vemos que el país A es el que a mí me está dando el mayor crecimiento y de hecho, si yo borrara del mapa el país A, yo voy a tener en el primer trimestre 2 millones y en el trimestre 2 1.800.000. Es decir, que si yo no tuviera las ventas del país A, mis ventas estarían en descenso. También podemos observar que el país B y el país D pierden participación. Tenemos una variación negativa del 6% y el 33% respectivamente. El otro país que crece es el país C, pero en muy poca proporción, solo en 8%. No compensamos la caída, por ejemplo, del país B o del país D. Como resultado, ¿qué podemos decir viendo este escenario con estos números? Que el crecimiento que estamos viendo es muy concentrado. Yo no estoy creciendo en todos los mercados, estoy creciendo en un mercado puntual y en una gran proporción. El desmedro de otros en los cuales, por ejemplo, el país D, tengo una participación del 20, me cae al 12%, un 33% negativo de variación. Esto a mí me permite ver con este detalle el nivel de diversificación y el riesgo comercial que yo tengo de concentración, de mercado concentrado sobre el país A. ¿Qué decisiones puedo tomar o qué acciones me habilita tener este tipo de análisis? Primero, diseñar un plan comercial específico para recuperar el país B y D. Por supuesto que después tenemos todos los aditamentos comerciales de cada uno de los países, del tipo de producto, el perfil de consumidor, etcétera. Pero bueno, esto es a nivel general. Tengo que analizar las causas de la caída del país D. ¿Qué pasó? ¿Fue un tema de precio? ¿Fue un tema del producto? ¿Fue un tema del canal? ¿Fue un problema logístico? Otra cosa que puedo hacer es evaluar qué tan sostenible es el crecimiento del país A. Esto que habíamos hablado en un inicio de ver, no ver la venta en puntual, sino ver
cómo fue la comparación entre periodos, ver si es un mercado en crecimiento o fue algo circunstancial, fue algo que pasó puntualmente, que se dio, que yo pude vender más en ese periodo y bueno, se dio ese boom de las ventas. Y por último, también lo que puedo hacer es definir un objetivo de diversificación. Puedo decir, bueno, yo quiero que no tener más del 40% o más del 50% de ventas en un solo mercado para bajar ese riesgo comercial y bajar esa dependencia comercial hacia uno o pocos países. Entonces, ¿qué aprendimos de todos estos casos? ¿Qué aprendimos de todos estos ejemplos? Como dijimos ya, medir solamente las ventas no es suficiente. El desempeño exportador se trata de un concepto multidimensional, porque en todos los casos vimos parte comercial, vimos temas logísticos, vimos temas financieros, como que siempre estamos tocando muchos aspectos distintos del negocio. Y otra cosa muy importante, los indicadores deben interpretarse dentro de un contexto. No sirve que yo me quede con el número frío del resultado de ese indicador, sino que yo tengo que darle contexto, tengo que ver qué pasó para llegar a las causas y dar una respuesta. Bien, ¿cuáles son entonces los errores frecuentes o cuáles son las dificultades con las que muchos negocios se encuentran al momento de manejar indicadores de gestión? Primero, que muchas veces se usan para llenar planillas o para cumplir con informes, no son utilizados para la toma de decisiones. Muchos casos de indicadores que son copiados sin adaptar. Yo traje acá algunos indicadores, pero no implica que estos sean los únicos, ni tampoco significa que puedan ser replicados a todas las industrias o a todas las empresas. Cada uno tiene que tomar lo que le sirve a su negocio en su momento, teniendo en cuenta el nivel de experiencia, la madurez, el tamaño del equipo, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de decir qué indicador voy a tomar, qué objetivos tiene mi negocio también. Tiene que ir todo alineado. Otro error frecuente es la medición fuera de tiempo. ¿De qué me sirve a mí tener un indicador o medir un indicador de una operación de hace 2 años? Ese resultado no me va a servir porque no es una operación de ahora, tiene que ser en un periodo más o menos considerable. No tienen responsables claros de medición. No se sabe quién tiene que medir qué indicador. No se sabe quién es responsable de hacer un seguimiento de los costos o de la actualización de la estructura de los costos. Entonces, al momento de querer tomar esa información para tomar una decisión, está incompleto o lo tenemos medido de manera intermitente, entonces eso tampoco me va a servir. Y como dijimos recién, mirar el dato sin contexto operativo. Puede ser que yo tuve una operación con un desvío de extracosto logístico importante, pero resulta que, no sé, la mitad del equipo está de vacaciones o la persona que es especialista en el área justo no estaba, entonces por eso se dio que puntualmente tuve un desvío importante en esa operación. No es algo repetitivo ni es algo recurrente. Eso es darle contexto al resultado del indicador. Y otra cosa importante es que no hace falta un sistema complejo para gestionar bien. Yo acá lo que tengo es un flujo de pasos o de etapas para poder llevar a cabo el uso de indicadores. Primero, ¿qué tengo que hacer? Definir mis objetivos de sector que tienen que estar alineados con el objetivo del negocio, el objetivo de la empresa. Tienen que ser objetivos claros que estén alineados al objetivo general. Segundo, tengo que seleccionar qué indicadores voy a medir y no tener 10 indicadores. Empezar con pocos, tomar los más críticos, tomar 2 o 3 indicadores que yo pueda gestionar y que yo pueda mantener en el tiempo para la toma de decisiones. Tercero, medir, por supuesto, establecer la frecuencia, cada cuánto este indicador lo voy a tomar mensual, este indicador lo quiero mirar de manera trimestral, este indicador va a ser considerado de manera anual y un responsable dentro de mi equipo que sea quien mantenga la base de datos, esté realizando las mediciones y que pueda compartir con el resto del equipo, ¿sí?, el resultado de ese indicador. Cuarto, analizar, es decir, esto que hacíamos hoy de comparar entre periodos, de dar un contexto, de ver cuáles son las causas, no tomar el número frío del resultado, sino darle un poco de contexto a lo que es el indicador para yo poder decidir mejor. Y por último, justamente tomar acción, decidir o realizar ajustes operativos. Las tres últimas
medir, analizar y tomar acción son las que se van a estar repitiendo todo el tiempo. Lo que es la definición de los objetivos y la selección de indicadores se van a realizar en la medida que mi negocio vaya creciendo y yo tenga más volumen de operaciones o tenga más experiencia y quiera empezar a analizar otras cuestiones. Como no todas las empresas necesitan medir lo mismo, la clave va a ser seleccionar o elegir aquellos indicadores que realmente a mí me sirvan para el momento que estoy viviendo en mi negocio. Para eso yo armé, según los indicadores que vimos, de las 3 dimensiones, una hoja de ruta que, por favor, que sea tomado como un ejemplo, porque ya dijimos que uno de los errores frecuentes es copiar indicadores, que sea tomado como un ejemplo, como una referencia o como una inspiración, si se quiere llamar de alguna manera, para aquellos que no estén midiendo nada. Decir, bueno, yo la verdad que no estoy haciendo nada de esto, quiero empezar a trabajarlo. Decir, bueno, tenemos estos indicadores que son más simples como para empezar a trabajar y a tomar el hábito de usar indicadores. Y una segunda hoja de ruta para aquellos que ya tienen un poquito de experiencia manejando indicadores de gestión y que necesitamos ir a otro nivel, avanzar un poquito más. Entonces, para el primer caso, los indicadores propuestos, tómenlos de vuelta a la creación, tómenlos como un ejemplo. Podemos tomar ventas por mercado, costo logístico sobre el valor FOB y el plazo promedio de cobro. Si yo no tengo nada, pero empiezo a trabajar con estos tres, voy a empezar a poder priorizar los mercados, empezar a redirigir mejor mi energía, voy a poder detectar ciclos de venta en distintos mercados o estancamientos o mercados que vienen en crecimiento. Voy a ver cómo impacta la parte logística sobre el precio, sobre el margen que yo estoy manejando. Voy a poder negociar mejor las tarifas con mis proveedores logísticos. Voy a poder redefinir mejor los precios. Voy a poder tener un mejor conocimiento sobre cómo afecta el plazo que yo le estoy vendiendo a mi cliente a mi caja, a mi flujo de caja. Voy a poder inclusive renegociar mejor las condiciones de pago y hasta los instrumentos de cobro que yo voy a estar utilizando con mis clientes. Esto es como un ejemplo de pasar de no tener nada a empecemos a medir algunas cosas. Y acá estamos cubriendo la parte comercial, la parte logística y la parte financiera. Y para aquellos casos en los que ya estamos trabajando con algún indicador y por ahí necesitamos avanzar un poquito más, o quizás ya tengamos toda esta primera parte cubierta, tenemos otra propuesta en donde vamos a estar manejando el margen por mercado, el desvío versus los costos estándar y el impacto cambiario efectivo. Con estos 3 indicadores yo voy a tener una mejor asignación de los costos, porque habíamos hablado de que el margen por mercado tomaba los costos por cada uno de los mercados, entonces eso a mí me obliga a ser más específico y estar más actualizado en los costos que yo manejo para ese mercado. También me va a permitir salir de mercados no rentables a tiempo. Voy a poder corregir mis procesos en mis equipos de trabajo, ajustar la planificación, seleccionar mejor los proveedores logísticos y voy a poder tener una mejor explicación de por qué el margen real no coincide con lo que yo tenía esperado. Entonces, resumiendo un poco lo que estuvimos charlando hoy. Primero nos empezamos a plantear qué medimos cuando decimos que medimos, ¿sí? ¿Qué variables estoy tomando? ¿Qué información estoy teniendo en cuenta? ¿Qué base de datos estoy manteniendo? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo de mantener esos indicadores en marcha? Vimos también que medir volumen no es suficiente para medir el resultado, que no siempre que yo esté exportando mucho o esté vendiendo mucho implica que a mí me está yendo bien. Exportar no es lo mismo que tener un buen desempeño, que el desempeño exportador es entender qué parte solo genera movimiento de bienes, solo genera movimiento de papeles y qué parte del negocio me sirve a mí para apalancarme y crecer y escalar en el negocio internacional. Y por último, que los indicadores tienen que ser siempre herramientas de decisión. Si yo tengo un indicador que solo me sirve para tener un número final y nada más, no me sirve. Tiene que ser utilizado para tomar decisiones en los negocios. Entonces, y con esto ya vamos terminando la charla de hoy. Exportar es una decisión comercial, pero
La decisión estratégica nace cuando yo empiezo a medir mi desempeño exportador. Las empresas que permanecen en los mercados, aquellas que crecen, aquellas que escalan, no son las que más venden, son las que mejor entienden cómo ganan y en todo caso las que mejor entienden también cómo pierden. El análisis del desempeño exportador es lo que a nosotros nos va a permitir realmente construir negocios sostenibles en el tiempo. Gracias a todos por participar hoy y quedo abierta, tenemos creo que un ratito para responder algunas preguntas. Voy a volver a activar la cámara. Sí, Jimena, muchísimas gracias por la charla de hoy, súper claro y súper didáctico. Sí, bien, como bien dijiste, tenemos este espacio para las preguntas y respuestas, por lo que vi, aún no había ninguna. Recuerden, Bueno, quizás también sirve que alguien comparta su experiencia del uso de indicadores o el manejo de la información para toma de decisiones. También está bueno abrir el debate sobre ese tema, ¿no? totalmente, totalmente. Así que bueno, les recordamos a los asistentes que pueden hacer sus consultas a través del box de preguntas y respuestas que está en la barra de herramientas de Zoom y que próximamente van a encontrar en el chat un link a una encuesta de satisfacción en la que una vez respondido dentro de las 48 horas hábiles van a poder recibir el material de la disertación de hoy. Así que bueno, ahí estoy viendo que te están agradeciendo la presentación. O sea, ahí dejamos 30 segundos para ver si hay alguna consulta puntual. Y llegado el caso, Jimena, te dejo los últimos momentos para darle un cierre. Perfecto, esperamos si alguien tiene alguna duda. Como bien dije yo en un inicio, si bien está enfocado para lo que es el negocio exportador, tocamos muchos temas de ventas en general, con lo cual espero haya sido provechoso para aquellos que o se están iniciando o no saben cómo comenzar o que realizan ventas en el mercado doméstico, también puede ser tomado muchas de las referencias que hablamos hoy para la gestión de los negocios. Así que espero que haya sido provechoso para todos. Creo que tuvimos una buena concurrencia. Disculpas nuevamente por el problema técnico, pero bueno, cosas que pasan. Espero que eso no haya entorpecido el recorrido de los temas. Gracias nuevamente a Juan, a la agencia, por la convocatoria de esta charla y ojalá nos podamos encontrar en algún otro evento en lo que queda del año, que recién comienza, así que tenemos bastante recorrido por realizar aún. Seguro que sí, Jimena. Fíjate que ahí en el box de preguntas y respuestas hay muchos agradecimientos y la gente se ve que está muy contenta con tu charla de hoy y hay Bueno, qué algunas consultas. suerte. Así que si querés ir respondiendo eso. Por acá veo que están comentando que a veces es complicado reunir la información de costos desde la contabilidad. Y qué importante esto, ¿no? Cuando nosotros, porque yo siempre hablo de lo que es la planeación estratégica, de lo que es el armado de estrategias, de los objetivos, y también, que lo mencioné yo en un momento, qué importante es la concordancia de todos los objetivos de cada uno de los sectores para el bien común de la empresa. Y esto no queda más que trabajar, hacer un trabajo intersectorial de decir, bueno, tenemos que manejar esta información, tenemos que tomar estos datos, bueno, ¿cómo podemos trabajar en este caso? Con el área de contabilidad para tener una información más fluida en lo que es los costos, por ejemplo. Hay otro comentario que dice que Ornella, creo que el área donde más se dan extracostos es en el área financiera de la operación y manejo de los cobros pagos al exterior. Sí, puede ser. También se da mucho extracosto, porque es como que la parte financiera
es como más previsible en algún punto en comparación, por ejemplo, con la operatoria logística, en donde yo considero personalmente que se dan más desvíos de lo que es el costo estándar con el costo real. Pero sí, va a depender siempre de el tipo de industria, el tipo de producto y el mercado también al cual yo estoy vendiendo. Eso va a ser la diferencia. Estoy repasando. Acá hay algunos que comentan que todavía no tienen indicadores y que está bueno como para empezar a trabajarlo. Bienvenido sea. Siempre que me lleven a tomar una decisión, cualquier indicador que yo elija alineado a mi objetivo va a ser de gran utilidad. Otro comentario que habla de contabilizar los costos para luego obtener indicadores discriminados por mercado cliente. Sí, es súper importante siempre que yo trabajo con indicadores que la base de datos o la base de información que yo tome sea una base que esté actualizada, que sea confiable y que, digamos así, que no pueda ser fácilmente manipulable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el resultado final sea lo más fiel de la realidad posible. Isabela coincide que en lo operativo los mayores extracostos surgen de la logística. Sí, porque aparte ocurren muchas cosas que no pueden ser previstas, entonces termina cayendo en un extracosto. Lo importante acá es ver como que si fuese el postmortem de la operación, analizar qué extracostos tuve, en qué áreas se dieron y establecer pequeños planes de acción para que no me vuelvan a ocurrir. Eso puede ser de utilidad, porque extracostos lamentablemente siempre vamos a tener en mayor o en menor medida, dependiendo del mercado, dependiendo de la experiencia, dependiendo del conocimiento del equipo de trabajo, pero lo que está bueno es, tuvimos un problema, tuvimos un extracosto, bueno, ¿qué podemos hacer para que no nos vuelva a ocurrir? ¿Qué plan de acción podemos tomar para que no afecte tanto el resultado de mi negocio? Me preguntan por software o dashboard o herramienta web para recomendar como base para salir de Excel. Power BI puede ser una opción, es una opción que se puede enlazar perfectamente con Excel, pero yo no creo que sea necesario software sofisticados ni invertir en herramientas web. Yo creo que si yo tengo claro qué estoy midiendo, para qué y me funciona bien Excel, por ejemplo, puede ser bien. Sigo repasando comentarios. Bueno, muchos preguntan si vamos a compartir la presentación. Entiendo que por lo que dijo Juan, sí. Sí, Jimena, si querés dejamos estos 30 segundos para ver si hay alguna consulta más. Yo de vuelta, como comentaba Jimena, en el chat tienen el link para la encuesta de satisfacción, en la que una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, sí, 48 horas hábiles podrán recibir el material. Así que bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Así que bueno, les agradezco tanto a Jimena como a todos los que participaron en el día de hoy. Esperamos contar con ustedes en nuestras próximas capacitaciones y bueno, les deseamos un muy buen día. Gracias a ustedes nuevamente y a la agencia por la invitación. Para mí ha sido un placer, así que ojalá nos encontremos con algún otro tema más adelante en lo que queda del 2026. Gracias a todos por participar. Muchas gracias.